Bueno, este ensayo se trata acerca de consideraciones acerca de la obra y actividad satánica en el Nuevo Testamento. En primer lugar, quiero mencionar que en el ensayo anterior en el Antiguo Testamento hablamos acerca de la obra y características de Satanás en todo el Antiguo Testamento en cuanto a su obra, su carácter y todo eso. Pero quedaron muchas preguntas pendientes en cuanto al Nuevo Testamento y pretendo responderlas a través de este ensayo analizando lo que la información del Nuevo Testamento presenta en cuanto a Satanás y su obra. Ahora, Satanás, hay que tener en cuenta que es un tema muy amplio, muy largo, no voy a poder abarcarlo completamente a través de este ensayo. Sin embargo, una manera en que podemos entender mejor a Satanás es a través de los títulos que la Biblia presenta en cuanto al mismo. Y es necesario que el creyente sepa lo que la Biblia dice en cuanto a Satanás, porque hay muchos charlatanes afuera, en las redes sociales especialmente, donde se presentan ex satanistas, ex brujos, a querer dar información de cómo pelear contra la cuestión de maldad y contra Satanás, y hablan acerca de guerra espiritual y todo esto. Pero la información que presentan es extra bíblica, ni siquiera a veces abren un versículo para decir por esta razón y por esta razón y por esta razón es necesario que lo sepas. No, ni siquiera se molestan en llegar a ese punto. Entonces, esto es lo importante, que sepamos lo que la Biblia enseña. Y en primer lugar, podemos analizar los títulos que la Biblia utiliza acerca de Satanás para darnos una idea de su actuar, de su obra. Un título que la Biblia utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a Satanás es la palabra diablo. Es el segundo término más utilizado, lo podemos ver en Mateo capítulo 4. Y ese término diablo habla acerca del carácter calumniador, ¿no? Acusador de Satanás. Se ve en todo el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, en el Apocalipsis, se podemos ver en toda la Biblia. El segundo término importante es el término Satanás, el término que ya estamos familiarizados con él. Y el término Satanás indica ese carácter de oposición, de adversario, ¿no? Que Satanás siempre presenta, valga la redundancia. Satán o Satanás es el adversario de Cristo y los creyentes. Siempre va a estar en oposición y en contrariedad hacia la obra de Dios. El término siguiente es el término maligno. Maligno tiene que ver con el carácter perverso de Satanás, el carácter de maldad. Y la palabra adecuada para conocer este carácter de maldad es la palabra griega poneros, que la podemos encontrar a veces traducida como mal, pero realmente cuando esta está conjugada en griego en adjetivo, genitivo, singular masculino, la manera correcta de decirle a este término es maligno. Y el término, por ejemplo, lo podemos ver cuando dice en Mateo capítulo 6, donde habla de líbranos del maligno, no líbranos del mal, ¿no? Al final de la oración que Jesús enseña. Pero hay otras partes en la Biblia donde también se demuestra de igual manera. Otro término que encontramos es el Dios de este siglo. Satanás es el Dios de este siglo, de este mundo. También se le conoce como Belcebú, el príncipe de las potestades diabólicas, ¿no? El señor de las moscas es el término traducido, ¿no? Viene de parte de una deidad filistea que se creía en el tiempo antiguo, y así es como se traduce el nombre de Belcebú. Todo indica que él es el principal y el líder de los ángeles de las tinieblas. Simplemente lo que significa el término. El siguiente término es la serpiente antigua, ¿no? También se le conoce como dragón y el tentador. Esos términos hablan de la sutileza de Satanás en su ataque, acerca de su astucia. El apóstol Pablo le recuerda a los corintios, ¿no? Que tengan cuidado con esta serpiente que engañó a Eva, ¿verdad? Es capaz de engatusar y engañar. El siguiente término es Abadón y Apolión, que indican el carácter destructivo de Satanás. Abadón siendo la palabra hebrea para destrucción y Apolión siendo la contraparte en griego, ¿verdad? Para describir el carácter destructivo de Satanás. Satanás se relaciona con Cristo de diferentes maneras. En primer lugar, vemos que Satanás es opositor, es un enemigo de Jesús. Siempre se puede ver, aunque Jesús sea la luz del mundo, el Salvador, Dios encarnado, siempre va a haber un opositor, y Satanás es ese opositor, ese antagonista en la historia bíblica. El diablo, por medio de su engaño, cega el entendimiento de las personas para que vean y crean en Jesús, haciendo muchas veces que estas personas odien a Jesús y lo quieran matar. Entonces ese carácter asesino de Satanás, destructivo de Satanás, se puede ver en contra de Jesús por medio de las personas que él tiene engañadas. Aún así, el Evangelio de San Marcos, por decir un ejemplo de todos los que hay,
demuestra cómo Jesús es siempre superior a Satanás. A pesar de que se oponga, a pesar de que se levante quien se levante, Jesús siempre derrota a Satanás, siempre le vence. Nunca hay una oportunidad donde Cristo pierda. Por ejemplo, en la tentación de Jesús en el desierto, Satanás usó la misma palabra de Dios para querer derrotar a Jesús, pero Satanás fue derrotado con la palabra de Cristo solamente y todas las veces. Eso es algo muy interesante, ¿no? Otra cosa importante que también hay que entender es, Satanás tiene una relación de subordinación en cuanto a Cristo. No es más que Jesús. De hecho, vemos ocasiones en las cuales Satanás le pide permiso a Jesús para hacer sus planes malvados. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Vemos que aún Satanás, cuando ya había tomado posesión de Judas y estaba dentro de Judas, dice la Biblia que Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, no vemos nunca a Satanás en una clase de ventaja contra Jesús. Al contrario, siempre es él el que está en inferioridad. Esa relación de inferioridad, a pesar de que Jesús tuvo un momento de debilidad física en el desierto, Jesús nunca dejó de ser Dios, nunca dejó de ser humano, ¿no? Y en todas estas cosas Él se mostró perfecto, sin pecado. Eso es muy importante. Otra cosa importante es, aparte de la enemistad que existe y el contraataque diabólico, ¿no? Pero esa relación de inferioridad de Satanás en contra de Jesús siempre ha sido así. Y creo que es más visible en cuanto a cuando vemos que Jesús aplasta completamente a Satanás en la cruz. A pesar de que en la cruz parecía que todo el mundo estaba en contra de Jesús, Jesús estaba a punto de morir, no había ninguna esperanza. Tal vez Satanás estaba bailando, dando brincos ahí de alegría. Pero eso es lo que está muchísimo lejos de la realidad, ¿no? Porque la realidad es que Jesús estaba en ese momento aplastándole la cabeza a la serpiente antigua, que es Satanás. La Biblia demuestra en Hebreos 2.14 que así por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Entonces, de esta manera Cristo se corona como vencedor de esta batalla cósmica y el diablo ha sido rotundamente derrotado, es la realidad. También existe una relación escatológica entre Satanás y Jesús. Y esta relación escatológica prácticamente lo que es que Jesús un día va a eliminar completamente del mapa a Satanás. Satanás no ha sido eliminado todavía porque sirve a los propósitos divinos. No obstante, el Apocalipsis habla de una erradicación total del diablo y sus seguidores y toda la actividad satánica. El diablo va a ser echado al lago de fuego, donde va a ser atormentado eternamente y para siempre. Pero de nuevo tenemos que pensar en la relación de Satanás con los creyentes. De igual manera como Satanás se opone a Jesús, también se opone a los creyentes. Pero Satanás está como aliado de los incrédulos. De hecho, la Biblia le llama el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Entonces, si alguien que esté viendo este video está sin Jesús, tiene que tener en cuenta que su Dios es el príncipe de este mundo, Satanás mismo, quien gobierna sobre su vida, y no Dios. Pero si se arrepiente y tiene fe, entonces el reinado de Satanás es completamente derrocado y ahora uno tiene vida eterna en Cristo. Y como ha cambiado de ser parte del reino enemigo al reino de Cristo, ahora usted se convierte automáticamente en un enemigo del diablo. Esa lucha es inevitable. Los seres humanos se juntan con Satanás para su propio beneficio, pero Satanás solamente quiere su destrucción. Satanás ofrece miles de placeres a los seres humanos, tentaciones muchas, pero Satanás solamente quiere acabar con la imagen de Dios en el ser humano, especialmente con los creyentes. Los creyentes no pueden ser tocados por el diablo porque Jesús ya vino para deshacer todas las obras de maldad en ellos. De hecho, los primeros beneficiados cuando Cristo venció en la cruz fueron los creyentes. Ellos hemos sido rescatados del reino del tenebroso, del maligno,
Y ahora hemos sido puesta en una lucha no contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahora este enemigo va a buscar toda clase de trampas y tentaciones y tropiezos para estorbar el avance del reino de Cristo y de sus santos. A grandes rasgos, el ataque satánico tiene estas partes o estas etapas, ¿no? Primero, explota la ignorancia de la palabra de Dios. Satanás te pone en duda la obediencia a Dios y su palabra, como hizo con Eva. Satanás causa división entre creyentes, es especialista en dividir por medio de murmuraciones, rivalidades, celos, inmoralidad, orgullo, venganza, ¿no? Y también estorba el avance del evangelio en la efectividad de la predicación y la autoridad de aquellos que llevan su mensaje, poniéndoles pecado, por ejemplo. Una persona que está en pecado y quiere predicar la palabra no tiene ninguna autoridad para hacerlo. Satanás usa esas estrategias para su propósito. Pero de manera general, a pesar de que Satanás ha sido brutalmente derrotado en la cruz y despojado de toda autoridad y poder aparente, los seres humanos caídos le siguen siendo vasallos. Esa es la realidad. La victoria y el triunfo de Cristo solamente son aplicados a aquellas personas que Dios se ha propuesto salvar, y el botín de sus logros solamente son compartidos con los elegidos. Jesús demostró que solo existen dos bandos, los que están con Él y los que están en su contra, no hay otra. Pero bueno, ¿qué aplicaciones podemos obtener para la vida diaria de los creyentes a través de esto? Todo lo anterior acerca de Satanás y los creyentes y Cristo es real, ¿no? Así es que por lo tanto tenemos que recordar ciertas cosas de manera aplicativa. En primer lugar, siempre hay que tener en cuenta que Satanás sirve a los propósitos de Dios. El creyente puede y debe vivir confiadamente, ya que Dios obra para bien todo lo que le acontece. Y esto incluye los ataques y la influencia del maligno alrededor de la vida del creyente. Dios usa a Satanás y sus maquinaciones para bendecir a su pueblo muchas veces. También hay que recordar que Satanás está vencido, ¿no? Y no puede hacer nada sin el permiso o la autoridad de Dios. Nada, absolutamente. Eso es expresado por los autores neotestamentarios sin excepción. Todos lo dicen. Pero esto no debe llevar al creyente a un desinterés o un descuido espiritual, sino que al contrario, la Biblia nos manda que no ignoremos sus maquinaciones. Los creyentes ya gozan de libertad, pero están ahora en un conflicto espiritual, en el cual ellos deben de participar tomando toda la armadura de Dios. Ya que hay una enemistad entre los creyentes y Satanás, el choque y los conflictos son inevitables. Y este ataque y la influencia satánica, mientras esté en este mundo del creyente, va a estar presente. Por lo tanto, un creyente preparado y alerta va a poder estar firme en la guerra espiritual, defendiéndose de los ataques e influencia del maligno, y va a poder combatir con las tentaciones que vengan contra su vida con la escritura. Esa es la clave. Que los creyentes también no necesitan ninguna información externa a la palabra de Dios. Eso es lo más importante. O sea, podemos usar cualquier cosa para pelear contra la fuerza del mal, pero la desinformación diabólica es muy sutil, muy esparcida, muy abundante. Hay canciones que dicen que hay que machacarle la cabeza al diablo, o que le voy a arrebatar al diablo lo que me ha quitado. Y ninguna de esas cosas están cerca de la realidad que la Biblia presenta. Al contrario, tenemos que el testimonio confiable y firme de la palabra de Dios, en el cual sí podemos confiar. Y el ataque prototípico de la serpiente de Génesis no ha cambiado. Siempre va a poner en duda el carácter y la palabra de Dios, tergiversando lo que Dios ha dicho. Y esta va a seguir siendo su estrategia predilecta. Muchos sacan de contexto Mateo 18, dicen que el atar y desatar, ¿verdad? Pero cada una de las aplicaciones mencionadas deben ser vistas como un todo, no ignorando las maquinaciones del destructor. Por lo tanto, hermanos, la Biblia provee suficiente información en cuanto a la obra y la persona de Satán, lo que es fácil de identificar al leer las referencias neotestamentarias al respecto. Dicho ser es un subordinado de Cristo, nada más que eso. Y es un enemigo de los creyentes y es un aliado de los incrédulos. De hecho, es el Dios de los incrédulos y hay que tener eso siempre en cuenta. Los creyentes deben considerar la obra de Cristo sobre el diablo siempre. No debemos de vivir amedrentados, pero tampoco debemos de vivir en ignorancia o descuidados acerca de Satanás. Y lejos de ser mal informado con fuentes extrañas, el creyente tiene todo lo que necesita saber acerca de su enemigo por medio de la Biblia, para estar armado y preparado adecuadamente contra los dardos de fuego del maligno. Aún así, la información bíblica no debe ser malinterpretada como una excusa para una angelología o teología deficiente, ya que al considerar la Biblia en su contexto, el creyente es congruente en su práctica de fe. Así es que ese es mi anhelo, mi ánimo para quien esté viendo este video, que su vida y su fe sean congruentes con la Escritura. Y eso es todo. Dios les bendiga.